Perfecto. Entonces, empezamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos y muchas gracias por participar de este nuevo encuentro de jóvenes teósofos. Este es el número 40. Y bueno, el día de hoy tenemos un encuentro llamado Jóvenes por el Mundo, Jóvenes Teósofos por el Mundo. Tenemos tres invitados que nos van a llenar de sus experiencias, inspirarnos y viajar con ellos. Ellos son Miriam, Lucas y Catalina. Pero primero vamos a tener una introducción y una meditación que va a estar a cargo de Liz Yeri. Así que primero empezamos la meditación y ya hacemos las presentaciones. Gracias, gracias, Esther. Bienvenidos todos, buenos días. Vamos a tomar una posición digna en nuestros asientos. Inspiramos hondo. Quien guste cerrar sus ojos puede hacerlo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Res- Respiramos. Abrimos los ojos y continuamos. Muchas gracias, Yeri. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar con las presentaciones. Como les decía, primero tenemos a Miriam Martínez. Ella es miembro de la Sociedad Teosófica Española desde el 2016. Ha colaborado en los grupos de jóvenes y en los encuentros presenciales que se hacen anualmente, ¿no? Actualmente colabora en la revista El Teósofo, ayudando a la traducción de los artículos al idioma español. Y ella nos dice que la teosofía es la realización de la vida una. También tenemos a Lucas Martín Dickinson, nacido en las Lomas de Zamora, zona sur de Gran Buenos Aires, Argentina. Tiene 39 años de edad. Es creador o ha creado el canal de YouTube, que es Un Teósofo por el Mundo, y ya nos va a contar. También es miembro de Mensa desde el 2008, miembro de los 11 Pasos de la Magia desde el 2012 y miembro de la Sociedad Teosófica desde el 2022. Él está en la rama Alaya y en la sede de Buenos Aires. Y también tenemos a Catalina Isaza Cantor. Es autora, poeta, traductora, editora y conferencista internacional de la Sociedad Teosófica. Actualmente radica en la sede de Adyar de la India. Nacida en Colombia, se unió a la Sociedad Teosófica en 2006, inspirada por el camino espiritual de sus padres. Es secretaria de la Escuela de la Sabiduría, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Teosófica de Colombia y ha participado en la Organización de Trabajo Teosófico Juvenil a nivel internacional. Además de formar parte de la Junta de la Federación Mundial de Jóvenes Teósofos del 2022 al 2024. Tiene estudios en literatura, gestión cultural y una maestría en educación. Edita la revista Selección Teosófica, escribe sobre teosofía y cofundó el canal de YouTube Pragya CS Studio junto a su esposo Shikar, dedicado al canal a difundir la sabiduría antigua más allá de barreras lingüísticas. Cree fervemente en el poder transformador de los pequeños actos de amor y servicio. Bien, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas. Primero vamos a empezar con Miriam, por favor. Así que Miriam, quisiera que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia en la Sociedad Teosófica y en el grupo de jóvenes hasta ahora.
Bueno, pues hola a todos. La verdad que es un gusto poder veros y muchas gracias por la oportunidad. Pues mi experiencia ha sido muy grata, la verdad que estoy muy contenta de poder haber encontrado la Sociedad Teosófica. Como le sucedió a Catalina, yo he tenido la suerte, digamos, de poder encontrarla gracias a mi familia, a mis padres. Entonces, desde muy pequeñita he acudido a varios encuentros, obviamente sin tener ni idea de lo que se hablaba y sin comprender absolutamente nada. Tampoco es que lo haga ahora mucho más, siendo honesta, pero lo que siempre a mí me quedaba de todos estos encuentros era el sentimiento de fraternidad de todas las personas que estaban allí. Y entonces, bueno, ya al tener ya más años, con 22 años y tener un poco más de conciencia de las cosas, decidí hacerme miembro. Unos años después, justamente con el COVID, se empezaron a hacer encuentros de jóvenes internacionales online y ya finalmente, creo que fue en el año 2022, pues se hizo el primer encuentro presencial en Arden, en Países Bajos. Y bueno, pues fue una experiencia preciosa a todos los niveles. Justo ayer, preparando esta conferencia, estaba viendo vídeos y me dio mucha alegría, sobre todo el ver, em, como digo, ese sentimiento tan bonito de pertenecer a algo más allá de nosotros mismos que vi en las caras y en los vídeos que vi de todos los que participamos allí. Así que esa es un poco mi experiencia. Más allá del conocimiento, por supuesto que es muy importante porque nos ayuda a comprender la vida, es la práctica en la fraternidad y en el sentimiento de unión de todos. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, justamente tú hablabas de los encuentros en Narden que has asistido, ¿cierto? Quisiera que nos cuentes un poco más a detalle, no sé, la gente que conociste, cómo es el lugar y toda la experiencia, claro. No sé si... Es que he preparado una presentación cortita para enseñaros fotos, que yo creo que es mejor que yo os lo cuente, pero no sé si preferís que lo diga de palabra o que os enseñe la presentación, lo que me digáis. Sí, sí, claro, puedes presentarla. Es que me pareció más... Porque yo puedo decir muchas cosas, pero, pero creo que si lo ven es mejor. Claro, totalmente. Pero no me voy a... se ve bien, ¿verdad? Se ve, Se ahora ve. sí. Bueno, pues he elegido esta foto. Esta foto es del árbol baniano que está en Adiar y que es un árbol increíble. Si me equivoco, Catalina, espero me corrige, pero creo que es el árbol baniano de Adyar es el segundo más grande de toda la India, creo recordar. Sí, algo así, tampoco. Sí, algo así. Y bueno, pues para mí estos encuentros de jóvenes internacionales, un poco a semejanza del árbol baniano, yo lo definiría como lazos invisibles, porque no se ven, de tres aspectos: fraternidad, estudio y servicio. Entonces, bueno, he elegido aquí algunas fotos. Lo primero, justo de lo que hablaba, la primera pregunta que me hacía Stephanie, de la fraternidad. Y a mí siempre me ha gustado mucho esta frase que dice, no sé quién la escribió, pero dice: un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra. Que es bellísima. Entonces, Ujú. bueno, pues esto es en Adyar, aquí veis a Catita y a Isis. Y era un día que teníamos Porque dentro de los encuentros, tanto en los de Narden como en otro tipo de encuentros, siempre se hace un día, digamos, de actividades culturales, ¿no? Y este día pues estábamos cantando todos juntos.
Y bueno, la fraternidad a mí me recuerda mucho al primer objetivo de la Sociedad Teosófica, que es el de formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Y aquí en la imagen estábamos, una vez acabado el encuentro en Adyar 2023, pues fuimos a visitar una ciudad histórica, patrimonio de la UNESCO. Y así veo yo formar un núcleo de la fraternidad universal, todos empujando en la misma dirección. Entonces, bueno, aquí tenéis una foto de uno de los encuentros en Adyar, aquí con la estatua de Blavatsky y Olcott. Y bueno, aquí he decidido poner, porque yo puedo decir muchas cosas, pero creo que es también bueno escuchar qué han dicho otras personas. Normalmente, después de los encuentros internacionales, se hace una revista en la que se recogen las impresiones que han tenido los diferentes participantes. Entonces he seleccionado algunas. Por ejemplo, Sara Giancarelli de Italia dijo una vez, donde hay voluntad, hay amor y todo es posible, que me recuerda justo lo que decía Catita ahora de los pequeños actos de amor. Luego otra chica, Sonja, de Finlandia, dice, Narden es un lugar lleno de magia, recordándonos que somos seres de luz unidos por una fuerza invisible. Y bueno, pues aquí tenéis otra foto del encuentro de Narden. Esto fue en 2023, que contamos con la participación de Tim Boyd y su esposa. Bueno, estos son también un encuentro en Narden y el encuentro en Adyar y otras experiencias de algunos de los jóvenes teósofos, pues es, por ejemplo, la que dice Justin de Estados Unidos. Dice, hay una profunda amistad forjada en una experiencia como esta, un profundo recuerdo de la familia que ya somos. O, por ejemplo, Kian de Irlanda dice, como teósofos, creo que es nuestra responsabilidad colectiva preservar y apreciar este valioso lugar, Narden, de todas las formas posibles. Bueno, y esta es la foto del primer encuentro que se hizo en Narden. Y bueno, por supuesto, yo creo que la fraternidad también tiene mucho que ver con reconocer la esencia que somos, por lo tanto, quizás no tomándonos tan en serio nuestras personalidades. Ríete de ti mismo. De hecho, es el moto, la frase original, el motivo que tenía la Federación de Jóvenes, la Federación Mundial de Jóvenes Teósofos cuando se fundó por primera vez hace más de 100 años. Y creo que esto de ríete de ti mismo se refleja en estas dos fotografías, un poco más así a tono divertido que os muestro aquí. Bueno, el segundo punto muy importante de todos los encuentros, yo creo que es el estudio, como dice HPB. La teosofía es el océano sin orillas de la verdad, del amor y la sabiduría universales, que refleja su radiación sobre la Tierra. La sociedad teosófica fue formada para mostrarle al género humano que ese océano existe. Y aquí en la imagen pues estamos en una de las reuniones de Narden, hablando todos en círculos, seguramente discutiendo algún tema. Esto es en Adyar porque em, muchas veces nosotros en los encuentros de jóvenes a nivel internacional se propone un tema que estudiamos y en este caso en Adyar el tema que estudiábamos, eh, que era sobre Annie Besant y diferentes aspectos de la evolución, de la reencarnación y del karma, pues entonces se nos pide a nosotros que hagamos un resumen o que hagamos una exposición del tema y que luego hagamos preguntas entre los demás. Y me he dado cuenta de que aquí me he confundido, tenía que haber puesto el segundo objetivo, pero lo he copiado, perdón, el primero. Ujú. Bueno, esto es un encuentro en Narden. Esto fue con Kurt Leland, que hablamos de los espacios invisibles, de los protectores invisibles y de todo el mundo invisible. Lo incluyo dentro del segundo objetivo de fomentar el estudio comparativo de las religiones, en el sentido de que estudiar teosofía es
es algo vivo, no tenemos por qué estar sentados siempre en asientos, sino que también podemos estudiar teosofía en la propia naturaleza, ¿no? Bueno, aquí os pongo alguna foto más de los encuentros. Y bueno, estas tres estatuas se encuentran en Naarden, además de una estatua preciosa de Tara. Justamente hay una fuente y entonces están enfrentadas una estatua de Tara y una estatua de Buda, como haciendo contrapunto, ¿no? Pero bueno, he seleccionado estas tres fotos, que es las que tenía disponibles, y me gusta mucho esta frase que, que dijo Francis, como digo, en una de estos, cuando se recogen las impresiones de los encuentros, que vino a decir, mi corazón se abrió una vez más profundamente, como un loto con muchos pétalos, capa por capa, de forma concéntrica y dimensional. Es una frase preciosa. Bueno, otra frase que me gustó mucho también de Pauline, que es ya de los Países Bajos, dice, solo al reconocer lo que nos frena podemos transformarnos de verdad, porque también estudiar teosofía es, en definitiva, aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, aquí os he puesto dos imágenes de Adyar, del Blavatsky Bungalow, donde se hizo el encuentro en 2023. Y el tercer punto, que para mí siempre es muy importante de todos los encuentros de jóvenes teósofos, es el servicio. Y a mí me gusta mucho este poema que se lo escuché por primera vez a Catalina, que dice, toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú, que es de Gabriela Mistral. Y aquí en la foto, bueno, los encuentros de Narden y también de Adyar, obviamente, además de estar con amigos y hermanos y de estudiar, también ayudamos un poco a las tareas de mantenimiento del lugar. Ayudamos en la cocina, ayudamos en los jardines y bueno, pues aquí veis este grupo de chicos tan simpáticos que estaban ayudando en los jardines. Y esta idea de servicio yo la relaciono mucho con el tercer objetivo de la Sociedad Teosófica, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en la humanidad, porque me parece que a través del servicio y de la ayuda al prójimo, pues podemos, hay un universo muy rico y muy amplio que podemos conocer. Y bueno, algunas fotos más que os comparto, en este caso son unos compañeros que durante el encuentro de Adyar pues ayudaron a la limpieza de la playa de Adyar. Y bueno, pues aquí algunas fotos más. Un día que hicimos un cineforum, también actividades de meditación que hacíamos juntos y de oraciones por la paz y ayudando también en la cocina, como decía, ayudábamos tanto a limpiar como a cocinar. También hacíamos yoga y bueno, pues Oh, ayudar a preparar los very alimentos. nice. Y aquí pues veis algunos también ayudando en los jardines. Y esta foto es de este año, que justo el mes pasado de junio pues fue el encuentro en Arden otra vez. Bueno, aquí os muestro un poquito cómo es Narden, es un bosque precioso. Esta foto a mí siempre me recuerda que es como si fueses a otra dimensión. Pero bueno, yo soy un poco fantasiosa. Em, y bueno, pues también hacíamos paseos, juegos todos juntos. Y en definitiva, yo resumiría todos estos encuentros como lo que he puesto aquí, convivir, coincidir, reencuentro, reunión y recordar la esencia que somos todos y que nos manifestamos en diferentes formas, en diferentes nacionalidades y con diferentes culturas, pero siempre unidos. Y ya no me extiendo más, que estoy hablando mucho. Simplemente quería acabar con esta foto tan preciosa de este hermano de la Sociedad Teosófica con el canto a la vida uno que antes hemos pronunciado con Jerry, que es precioso.
y que resume pues sí, que todos somos uno, incluso entre animales, personas, plantas y todos los seres vivos. Y esto, esto es todo. A ver cómo dejo de compartir, que no sé. Mm. Me he extendido un poco, perdón. Muchas gracias, Miriam. No, estuvo muy lindo y especialmente ver las fotografías es diferente, ¿no? Entonces, obviamente, muchas gracias por compartir todo eso. Bueno, siguiendo entonces, como última pregunta para ti, Miriam, como nos contaste en la presentación, tú trabajas y ayudas en la traducción de la revista, en los artículos. Sé que también has hecho mucho trabajo junto con la federación o en los grupos, ya sea en español, en inglés, etcétera. ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido o trabajar con ellos, que hasta ahora lo haces? Pues la verdad es que muy buena porque o sea, el hecho de trabajar con personas, digamos, que tienen no digo que otras personas no lo tengan, pero digamos que yo creo que en la teosofía intentamos cultivar un espíritu de conciencia grupal y de consideración hacia, hacia todo el mundo. Creo que es muy bonito una forma que tiene de trabajar la Federación Mundial de Jóvenes. Ellos trabajan en círculos, de tal modo que esto favorece mucho la escucha entre todas las partes y el respeto, en el sentido de que todo el mundo se sienta entendido, se sienta comprendido y pueda expresar su opinión respecto a cualquier asunto. Por ejemplo, cuando se estaba tratando de hacer digamos, el documento no legal, pero digamos la constitución de la Federación Mundial de Jóvenes Teósofos, era así. Se trabajaba de este modo, todo el mundo podía aportar su visión y siempre se respetaba y se escuchaba. Estas cuestiones un poco más, digamos, a lo mejor prácticas que en el mundo del día a día pues pueden generar muchas fricciones. A mí me sorprendió muy gratamente con la gran calma y el gran respeto hacia todos que se hizo. Y esto me parece también muy importante porque no es solo discutir ideas, sino nuestra convivencia diaria donde yo creo que expresamos los principios de la teosofía. Mm. Muchas gracias, Miriam, por compartir todo eso. Ah, Muy Ujú. bien, ahora vamos a pasar con Lucas. Eh, Nosotros, Mm. bueno, hemos visto tu canal, sabemos que estás realizando o realizaste viajes por América Latina. Cuéntanos un Sí, poco cómo empezó la idea o qué te impulsó a hacer esto. bueno, hola a todos. Primero quiero decir que es la primera participación que tengo en un grupo de jóvenes. Aunque no parezca, soy muy tímido, estoy muy nervioso. No tengo experiencia en esto. No hice una presentación como Miriam, pero bueno, voy a intentar eh, contestar algunas preguntas. El plan del viaje surgió básicamente, bueno, en 2023 recién Miriam mostraba fotos de Narden. Yo en ese momento estaba en Aviar y las fotos que mostraba de la presentación, yo me había ido creo que un mes antes de de esa convención que mostraba las fotos de Aviar. El viaje, bueno, siempre me gustó viajar. Creo que viajar transforma y, y mi idea fue combinarlo con el servicio a la sociedad. Eh, entonces lo que se me ocurrió fue hacer esto el proyecto de las entrevistas. Pasar por las diferentes sedes. Empecé por Europa, entrevistando a miembros, eh, generalmente secretarios generales de las sedes y algún que otro miembro. Hice una lista de preguntas, las mismas preguntas a todos y bueno, así un poco surgió la idea, eh, mezclando esto de viajar y el servicio a la sociedad, hacer algo por la sociedad. Así surgió un poco Ujú, ujú. en el... Ok.
Excelente. Em, bueno, ¿nos puedes contar, por ejemplo, los países que visitaste en Europa también y acá en Sudamérica? Tengo entendido que partiste de Argentina y ahora estás en México, ¿no es cierto? Entonces, Sí. cuéntanos Ah, cómo fue y claro, qué países, las experiencias, etcétera. sí, ahora estoy en México, como decís. Ujú. Empecé por Europa, en España. Bueno, pasé por muchos países de Europa, Francia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia. Después seguí bueno, a Israel y Egipto. Y después fui para Aviar. Estuve aproximadamente 7 meses en Aviar. Y bueno, la experiencia fue muy, muy enriquecedora, muy eh, increíble. Para mí fue un sueño cumplido, un honor, un privilegio eh, haber, haber conocido a tantos miembros, tantas sedes. eh, yo digo que ahí entendí un poco más qué es la Sociedad Teosófica. Yo soy miembro nuevo, soy miembro del 2022, como dijiste en la presentación. Y, y bueno, eso me llevó a entender un poco más qué es la Sociedad Teosófica y de esta hermandad y fraternidad que habla, el primer objetivo que contaba Miriam también. Este, eso, un poco. Ujú. ¿Y cuáles eran, digamos, las preguntas que les hacías a los que entrevistabas? Eh, Y sí, las preguntas eran, yo quise hacerlas un poco básicas, si se podría decir. Empezar por qué es la Ujú. Sociedad Teosófica, qué significa ser miembro de la Sociedad Teosófica. Eh, Algunas eran personales, como cómo afectó el estudio de la teosofía o el acercamiento a la sociedad en su vida personal. Este, bueno, también algunas eran qué es karma, qué es dharma. Hablar un poco sobre las cartas, sobre la correspondencia con los maestros. Y las últimas tres preguntas que eran qué es Dios, qué es el amor y cuál es la verdad. Esas eran las últimas tres. Eh, Esas eran las preguntas que hacía. eh, Sí. y, con la respuesta que tuviste o lo que pudiste observar, ¿puedes citar algunas diferencias o similitudes entre, no sé, las personas que conociste ya sea en Europa o en Sudamérica? Uy, es mucho. Tengo más de 40 entrevistas entre secretarios generales, miembros. La verdad fueron más similitudes que diferencias, eh, pero cada uno a su modo de expresarlo. Eh, Algunos extendiéndose un poco más en la respuesta, otros siendo más concretos. Eh, Todos demostraron su profundo compromiso. eh, y sí, bueno, me acuerdo, me vienen a la mente muchas respuestas. Y sí, podría decir eso, que todos coincidían en el amor a la sociedad. Este, Inclusive, bueno, acá en México también entrevisté a Teresa y a Enrique. Este, muy lindo, muy linda experiencia. No solo las respuestas, sino conocer a la persona también. Hermoso. Perfecto. Bueno, y entre todas las personas que conociste, obviamente me imagino que has debido ver a algunos jóvenes. ¿Tuviste la oportunidad de entrevistar a alguno o la experiencia con ellos? No tantos, generalmente buscaba entrevistar a miembros
que tenían cierta antigüedad en la sociedad, entonces se daba que eran de edad más avanzada. Eh, Entrevisté a Andrea, por ejemplo, en Colombia. Eh, bueno, en Colombia conocí la ciudad de Catalina, ¿no? Cata conocía a tu mamá, hermosa mujer. Eh, y jóvenes, ahora que recuerde solo a Andrea. Bueno, se podría decir que Krista, en Francia, o- pero no, generalmente eran de edad más avanzada, eran miembros que tenían antigüedad. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, o alguna, no sé, respuesta, esas similitudes que decías, aparte del amor a la sociedad, alguna respuesta que te acuerdes o alguna Mm. experiencia que te haya, no sé, impactado o dejado marcado. Eh, sí, bueno, me acuerdo, por ejemplo, de Ángeles Torra en España, eh, que, bueno, que decía esto, de que el amor es lo que nos salva un poco. Muchos coincidían en esa respuesta. Eh, sí, el corazón como asiento de la vida superior. Eh, mu- Respuestas que llegan, que me emocionaban, realmente. Eh, sí, y también la pregunta personal de cómo influyó el estudio de la teosofía en su vida, Ujú. también llegamos a emocionarnos mucho en esas respuestas. Eh, Cómo encontrarle un propósito, ¿no? A la vida, un sentido, algo más grande que nosotros mismos. Claro, Sí, excelente. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por todas tus respuestas y compartirnos tu experiencia. nada. La- Gracias por la invitación, por la oportunidad. Ahora vamos a pasar con Catalina. Bueno, como la mayoría ya sabe, ella vive en Adiar. Quisiera, Cata, que nos cuentes un poquito cómo y por qué decidiste ir a vivir allá o quedarte a vivir en Adiar. Bueno, como la mayoría de las cosas que me pasan, no las decido, las deciden. Y entonces con Chicar tenemos un dicho y es que nosotros simplemente nos alineamos con el plan divino y el plan divino hace de las suyas y nos pone donde deberíamos estar porque esto fue como una confluencia de muchas cosas. Obviamente, desde que cuando uno se vuelve miembro de la Sociedad Teosófica, siempre oye hablar de Adyar, siempre oye hablar de Adyar y yo no sé, el nombre carga consigo porque el lugar tiene tanta energía que uno se siente curioso y obviamente yo creo que todo miembro de la Sociedad Teosófica que ha oído alguna vez hablar de Adyar, lee sobre Adyar o busca sobre Adyar, en fin. Y obviamente cuando me hice miembro hace mucho tiempo, yo decía, "Ay, algún día qué bonito sería poder ir a Adyar, visitarlo, quizás vivir en Adyar", pero son esas cosas que uno dice como en un sueño, como que pues seguramente no va a pasar. Y de hecho llegó un momento en el que ya yo dije, bueno, en esta vida no fue. Ok, está bien, no hay problema, porque igualmente el corazón y esa vibración, porque ayer es como un centro que vibra, pero todos los lugares de la sociedad teosófica y todos los miembros son parte de ese organismo. Es como si ayer fuera el corazón que late, que bombea y como que todas las otras secciones son los órganos y los miembros son parte de ese cosmos. Entonces, pues Ujú, bueno, ok, si no puedo ir, no hay problema, porque hay una conexión más allá de lo físico. Está bien. Tan pronto dije eso, el universo comenzó a confabular. Y interesantemente, desde hace mucho tiempo también participaba del grupo de traductores del Teósofo, del que Miriam nos estaba comentando. Y siempre recibía artículos para traducir y siempre trataba de enviárselos a las personas que traducían y eso me permitió entrar en contacto con chicas que
que traduje su artículo, quien hoy es mi esposo. Entonces esa fue como una de las primeras cosas que llegó, como que bueno, ahora quizás hay una razón para pensar en ir a India. Ok. Y también he sido educadora y la educación es una de las pasiones que tengo y siempre pensando en la educación alternativa, ¿no? Esa educación convencional que, pues, que como hemos experimentado muchos de los que hemos formado parte de ella, pues trae ciertos condicionamientos y cosas y bueno, si queremos transformar el mundo, pues transformemos a las nuevas generaciones y qué mejor que la educación. Y resulta que hacia el 2019, un poco antes, estaba forjando en Adyar la Escuela Teosófica, Academia Teosófica de Adyar, que es una escuela teosófica inspirada por todo este movimiento de la educación transformativa que Vicente Jauchín, un miembro muy importante de las Filipinas, puso en práctica desde hace mucho tiempo en Filipinas. Y bueno, como que esas dos cosas ya generaron la suficiente energía para intentar hacerlo. Entonces, bueno, apliqué para ser profesora voluntaria. Tenía a mi hija chiquita en esa época de 5 años y pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿En qué colegio la voy a poner? En Colombia los colegios de educación diferenciada, o es decir, no tradicional, son impagables, no son de mucho acceso. Bueno, yo decía, ¿qué pasa? Y llegó esto, entonces apliqué, me daba la oportunidad de que yo no pudiera estudiar, podía encontrarme con Chicar, era como que todo se dio y bueno, dijimos, vamos a ver qué pasa y resultamos los dos viniendo a trabajar en Adyar. Y siempre y fue como esa forma de culminar ese sueño de contribuir más de cerca al trabajo de la sociedad teosófica y, y, y llegar aquí fue súper emocionante, obviamente fue súper desafiante, un nuevo país, una nueva cultura, muchas cosas nuevas en un principio, pero siempre como en mente ese profundo sentido del privilegio que es poder servir y vivir en un lugar que tiene tanta historia de servicio por la sociedad teosófica y cuando llegan todos esos desafíos que el lugar tiene, que India tiene claramente, especialmente cuando uno viene de una mentalidad occidental. Yo pensaba siempre en Blavatsky, en Annie Besant, en Olcott, y decía, bueno, si ellos en esa época pudieron, ¿cómo no voy a poder yo ahora que por lo menos tengo un ventilador, luz, cosas así? O sea, hablando inclusive de las cosas materiales. Y eso fue muy bonito porque es como que por un lado uno siente esas presencias de todas esas personas que vivieron y que forjaron este lugar, no solamente cuando las caminas, saber que, ay, por aquí pasó Krishnamurti o Blavatsky o Olcott, eso es súper bonito, pero también como que le da a uno como esa dimensión de que gente tan tenaz venir de sus lugares a establecerse acá y en ese encuentro de dos mundos es algo realmente que las palabras se quedan cortas y, y de verdad yo estoy muy agradecida por esa oportunidad y considero que los que han venido lo entienden, aunque como decía, no sé si era, creo que era Leadbeater o era, bueno, alguno de ellos que Adyar es un lugar tan impresionante que el Adyar tiene para ofrecerle a cada persona exactamente lo que cada uno está listo para recibir. Entonces yo sé que todos los que hemos estado en Adyar coincidimos en que es un lugar especial y único, pero también estoy segura que para cada quien, si ustedes le preguntan, es una experiencia absolutamente única y diferente, porque es como que es como como personalizada, como que Adyar, tú te pones en contacto con Adyar y te da exactamente lo que necesitas en todas las dimensiones. Y eso para lo bonito y para lo desafiante también. Y eso, bueno, en fin, podría seguir hablando de Adyar, pero creo que mejor sigamos. Pero sí. Y además, Adyar ha sido algo, o sea, no solamente eso, pero también la oportunidad de encontrarme con personas de muchos lugares y jóvenes, por ejemplo, ver a Miriam después de muchos años, porque nos conocemos hace mucho tiempo en Brasil, volverla a ver, conocer a Lucas cuando vino y muchas otras personas que han pasado por acá, eso es algo muy lindo, porque como Miriam decía, los encuentros con otras personas que tienen un pensamiento afines, es como ver esa fraternidad, realmente verla, sentirla y vivirla, y eso es algo muy especial. Entonces, estás con el micrófono apagado. Sí.
Perdón, decía, debe ser maravilloso, sí. Y justamente hablando de los encuentros, yo sé que obviamente en ADIAR has participado y también has ido a Naarden, a Países Bajos. Eh, Quisiera que nos brevemente nos cuentes más o menos tu experiencia, igual que Miriam. ¿Qué te ha parecido en general los encuentros, las personas que has conocido, etcétera? Bueno, cada encuentro es una experiencia única y transformadora, sin duda alguna. Y es muy bonito ver cómo la teosofía o la búsqueda espiritual conecta corazones más allá de fronteras o incluso idiomas, porque se conoce gente de muchos lugares. Y como decía Miriam, sentir la hermandad. Y hay una cosa que como que uno se lleva después de cada encuentro, es lo que me ha pasado a mí personalmente, y es que es como que te llena de motivación para seguir trabajando, no solamente por la sociedad teosófica, no solamente por los jóvenes, pero sino también como ese trabajo interno, que finalmente es, creo que lo que nos une a todos en esa búsqueda, es un alimento para el alma, muy bonito. Y bueno, por ejemplo, el primer encuentro que Miriam mencionaba, el del 2022, fue muy especial porque efectivamente durante los 2 años largos que duró la pandemia estuvimos eh, tratando de revivir la Federación de Jóvenes Toscos de una manera muy linda porque fue un trabajo común y hicimos la constitución y luego hubo muchos grupos que se reunieron para hacer la constitución y luego pusimos todo en común y también de común acuerdo decidimos cuál era el modelo que queríamos seguir, que en ese caso fue el board o como un consejo, no un liderazgo único, sino un liderazgo más cooperativo, colaborativo, por decirlo de alguna manera, que yo realmente creo que para transformar el mundo necesitamos también transformar el liderazgo de alguna manera. Y es como, y eso fue muy, muy bonito y muy especial, pero todo eso fue online. Todas estas cosas pasaron en el grupo de WhatsApp, en las reuniones de Zoom, etcétera. Y es increíble cómo a pesar de que con la gran mayoría de ellos nunca nos habíamos visto personalmente y quizás muchos no habíamos escuchado el uno del otro antes de que ese momento sucediera, cuando nos encontramos en Narden con algunos de ellos, los que tuvieron la oportunidad de viajar, los que tuvimos la oportunidad de viajar, es como si nos hubiéramos visto ayer, o sea, fue algo súper especial. No era, era por un lado como ese anhelo de poder abrazar ese ser que tú ves al otro lado de la pantalla, pero por el otro lado, ese ser que tú ves al otro lado de la pantalla, cuando lo tienes enfrente y sientes su vibración, su calor humano, es súper. Creo que son encuentros que van más allá de una existencia. Yo creo que son reencuentros realmente. Y no reencuentros solo porque nos vimos en Zoom o trabajamos juntos en una constitución, sino porque seguramente hemos transitado este camino juntos desde en otras eras, en otros momentos. Y eso fue para mí algo súper especial, especialmente después de 2 años de pandemia en los que uno no veía a nadie. Entonces fue como, ¡guau! La locura, fue precioso. Y bueno, ya los otros que han sido, pues, el otro de Narden, los de aquí de Ayar, yo realmente creo que los encuentros son un elemento muy valioso. Claramente no son el único, pero creo que motivan mucho y ayudan mucho. No obstante, también pienso que es importante. eh, Porque no todos los miembros tenemos ni los medios, ni la oportunidad para ir, o, bueno, en Mm. fin, hay un montón de cosas que hacen que no todo el mundo pueda ir, y eso, digamos que no creo yo que debería ser una limitante, por eso creo que es muy importante que el trabajo internacional o el trabajo de los encuentros sea un reflejo del trabajo a nivel local, de que los miembros trabajen juntos en sus logias, en sus grupos, y que, porque todo esto, yo creo que todas esas energías de los encuentros
como miembros deberíamos como pensar en expandirlas hacia todos los rincones donde haya una persona interesada en la teosofía, en pensamiento, en intención, para que ese trabajo fluya y se dé de la mejor forma, no necesariamente atado a un encuentro y más bien quizás teniendo en mente que el principal trabajo es el trabajo de autotransformación de que nuestra vida y nuestras acciones y nuestras relaciones sean una expresión lo más fiel posible de lo que estudiamos en las logias, en los libros, etcétera, etcétera. Pero claro, los encuentros son una bonita forma de verlo aplicado también. No, no se va a negar y Miriam con esas fotos tan lindas que nos mostró se me aguaron los ojos y todo de los recuerdos. Excelente, sí, gracias, Cata. Bueno, y en tu experiencia como miembro del directorio de la Federación Mundial de Jóvenes, eh, ¿qué nos podrías contar o cuál han sido tus, no sé, lo mejor que has pasado? eh, Desde que obviamente volvió la Federación de Jóvenes, ustedes fueron el primer directorio. Entonces me imagino que ha sido una experiencia, bueno, ustedes en realidad han fundado o han empezado a levantar las bases, ¿no es cierto?, de la federación. Entonces, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, la experiencia ha sido muy bonita y claro, como que fue, como les decía, fue un revivirla, porque en realidad la federación fue fundada como federación en 1923, el año antepasado celebramos los 100 años, pero así estaba como en un estado de pralaya por unos 20 años, más o menos, hasta que otra vez se está manifestando y ha sido una experiencia interesante, como les comentaba, empezando por cómo se constituyó y cómo se hizo la parte de la constitución. Y algo que realmente fue un elemento de mucho aprendizaje fue el hecho de que el board o la idea con la que se forjó en ese momento y claramente como toda idea y como toda forma de gobierno, digo yo entre comillas porque no sé con qué otra palabra designarlo, es susceptible de cambios y de mejoras porque todo en la vida está evolucionando, pero en su momento se pensó como esa estructura de colaboración y de trabajo en equipo. Y eso fue muy bonito porque realmente las 7 personas que estábamos en ese momento tuvimos siempre una relación de mucha armonía. No recuerdo una sola vez en la que, no digo que nunca hayamos estado en desacuerdo, claramente, pero ni una sola vez ese desacuerdo afectó la armonía del grupo y realmente fue algo muy especial, fue un aprendizaje muy lindo y una experiencia como que uno se lleva para la vida, fuera de estar en ese contexto del directorio, sino que uno se lo lleva para la vida, pues, que realmente funciona. Y yo creo que la razón por la que funcionó muy bien, o por lo menos en mi punto de vista, o sea, yo no tengo nada que no sea positivo de esa experiencia, es porque siempre teníamos los ideales de fraternidad y de hermandad como un derrotero. Entonces fue algo bonito ver tantas ideas, tanto entusiasmo, tanto deseo de participación y no sé, es un recuerdo creo que queda para el resto de la vida y, y fue importante poderlo hacer y bueno, esperamos que ahora con el segundo gol, del cual tú también formas parte, Stephanie, las cosas sigan y como les decía yo creo que también parte del éxito de eso es que a nivel local el trabajo se fortalece. Muchas gracias, Cata, por contarnos todo, todas tus experiencias y, bueno, tus puntos de vista. Ahora voy a hacer una pregunta que va dirigida a los tres. Quisiera bueno, cada uno se tome su turno para contestar. Desde desde su punto de vista y experiencia, ¿ustedes harían algún cambio o tenían algunas sugerencias para que los jóvenes se acerquen más a la teosofía, em, empiecen a investigar o estudiar, etcétera?
¿Quién va a empezar? Bueno, yo podría decir algo. En este viaje me di cuenta, además de todo lo lindo y lo bonito que conté, quizás voy a poner un golpe agrio un poco, no tan lindo. Yo no sé si ustedes sabían que, bueno, lo deben saber, que en América Latina hay solo 4 secciones. Eso lo descubrí en este viaje yo. Hay muchos países en los que hay presencia de la Sociedad Teosófica, pero son agencias presidenciales y no llegan a la categoría de sección por cantidad de miembros. Ujú. Eh, entonces, eso también es algo de bien común de todo América Latina y habla hispana. En cierto modo, un poco está decreciendo quizás el interés por la teosofía o la cantidad de miembros y proponer algo es muy difícil porque no estoy a la altura, creo, de saber qué hay que hacer, eh, pero, pero quería como aclarar eso. América Latina está como teniendo problemas. Muchos países perdieron la categoría de sección por la cantidad de miembros, eh, y quería como empezar diciendo eso, que es lamentable y me da mucha pena, a pesar de ser un miembro nuevo, eh, tengo mucho afecto y cariño y servicio por la sociedad. eh, entonces es realmente una pena, me parece, que haya solo de los 30, creo que son cerca de 30 países en América Latina, que solo 4 lleguen a la categoría de sección. Y muchos la perdieron, muchos eran. Bueno, Catalina debe saber que Colombia era sección y perdió la categoría de sección, lo mismo en Chile, lo mismo en Perú. Eh, si bien conocía a mucha gente que está trabajando muchísimo eh, por la sociedad, eh, bueno, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Es, la cantidad de miembros está cayendo en el último tiempo, en los últimos tiempos. Y bueno, y como digo, proponer algo que hacer me costaría mucho, creo que no estoy a la altura de eso. Eh, no sé, sinceramente. Gracias, Lucas. Sí, es verdad. Hay varios países que cayeron y, o sea, dejaron de ser sección. Acá Bolivia igual pasó lo mismo, Ah, pero bueno, sí, sí, se ve mucho por este mm, lado del mundo. gracias. Miriam, Sí, no, oh, la verdad es que no sabía que había, pensaban que era más, la verdad, qué pena. Lo Mm, siento. Bueno, yo tampoco tengo la experiencia ni el conocimiento para solucionar esta situación. Desde lo que yo veo y lo que puedo, vamos, de poco que he visto yo, o sea, yo tengo 31 años. Entonces, pues bueno, a veces, independientemente de los grupos de la sociedad teosófica, pues naturalmente pues hablo con otras personas, otros grupos que están relacionados con la espiritualidad, jóvenes de mi edad. A mí me parece que sí hay gente que está interesada en seguir un camino espiritual, o sea, sí que hay más de la que parece. ¿Hasta qué punto eso se puede traducir en que se hagan miembros? Eso ya yo no lo puedo saber, pero cuando yo he hablado con amigos, conocidos, de los encuentros de jóvenes teósofos, yo lo que sí he visto es que sí que estarían interesados en ir a estos encuentros. Entonces, bueno, yo lo único que a lo mejor propondría, por supuesto, todo muy cuidado, porque pues, todo entraña sus riesgos, es quizás al igual que se hace con las escuelas de verano, por lo menos aquí en España, es quizás abrir algunos de los encuentros de jóvenes que se hagan por invitación a personas que no sean miembros. Obviamente, quizás no que vaya todo el mundo, pero aquellas personas que están recomendadas por un miembro, pues tengan la oportunidad de ir. Tampoco yo diría de quizás entrar en temas muy profundos o muy complejos de la teosofía, pero
quizás limitar esos encuentros a aspectos muy básicos, principios básicos de la teosofía o algo así, para que, por supuesto, no sabemos si por hacer esto así y abrirlo, estas personas van a hacerse miembros, pero bueno, quizás tengan la oportunidad de ver algo, algo diferente que a lo mejor sí es lo que les está llamando. E independientemente de todo esto, aunque obviamente la teosofía no es mainstream, digamos, creo que todo lo que está destinado a nosotros o todo lo que estamos preparados en nuestra vida para conocer va a llegar a nosotros. O sea, eso también creo que es importante porque, bueno, yo tuve la fortuna de tener a mis padres, pero muchas otras personas han conocido la teosofía porque, digamos, creo que se les ha puesto en su camino en el momento adecuado para ellos, ¿no? O sea, todo tiene muchos puntos que tratar y muchas piezas en el puzzle. Ujú. Gracias, Miriam. ¿Tú, Cata? Y estoy de acuerdo con Miriam. Cada momento, las cosas llegan en el momento en el que deben llegar y también, como la teosofía misma nos enseña, hay ciclos. Hay ciclos en los que las cosas a veces están un poco más quietas, ciclos en los que se animan. Es el flujo natural de la vida. Y realmente yo creo que así haya, obviamente, lo ideal es que entre más gente pueda tener acceso a este tipo de conocimiento que creo yo que lo clave es que es eminentemente práctico y que sirve para hacer la vida mejor. eh, pues entre más gente tenga acceso, claramente el mundo será un mejor lugar, pero también, como no sé, no me acuerdo quién era el que decía, mientras haya algunas pocas personas que aún cargan esa llama, podemos estar tranquilos de que la teosofía como sabiduría divina va a estar ahí. Claro, una cosa es la Sí, teosofía, otra cosa es la sociedad teosófica. Sí, Lucas, y otra cosa es la sociedad teosófica. Y la sabiduría divina va a estar siempre ahí porque es perenne, es en sí misma y quizás, bueno, claro, lo ideal es que podamos seguir, ese es el objetivo de la sociedad teosófica, es poder seguirla difundiendo, pero creo que también es importante que no nos apeguemos a las formas y que tratemos de preservar la esencia. O sea, no nos preocupemos. Preocuparse, sí, claro, porque hay que actuar, hay que llevar a cabo acciones para que las cosas pasen, pero también confiar en que los ciclos están ahí, es parte de la sabiduría de la naturaleza. Ahora, estamos en momentos en los que las cosas están cambiando muy rápidamente y creo que me atrevo a proponer ciertas cosas que podrían en la práctica funcionar. No sé, lo hago quizás desde mi idealismo o ignorancia de muchas cosas, porque claramente no soy tan joven como muchos jóvenes que vienen atrás y quizás no tengo el conocimiento para sintonizarme con sus reales intereses y necesidades, pero desde mi punto de vista, desde lo que he podido observar, creo que una cosa fundamental es eso, mostrar que la teosofía es práctica y transformadora en la vida diaria y abrir espacios de diálogo, proyectos de servicio. Yo siento que los jóvenes vibran mucho con la parte de la teosofía práctica, del servicio, quizás más en esta generación que con la parte teórica de estudio. Pero es que el servicio es la puesta en práctica de todo eso. A medida que servimos, nos vamos, es como una escuela vivencial, las cosas teóricas las vamos viviendo y creo que se aprende más cuando uno vive que cuando uno simplemente estudia la teoría. Los encuentros claramente inspiran muchísimo, como ya lo hemos discutiendo. Ahora tenemos herramientas maravillosas como la inteligencia artificial que creo que nos puede ayudar si la sabemos manejar de una manera adecuada, de una manera impresionante para de alguna manera hacer más accesible estos conocimientos, porque evidentemente la evolución nos muestra que si bien la conciencia es una, las formas se van actualizando, nuestro cuerpo se va actualizando a las necesidades de la conciencia que lo habita. Del mismo modo debe suceder el cuerpo de las ideas, de los cuerpos que habitan las ideas que transmitimos. Entonces el lenguaje debe transformarse en un lenguaje actual,
y creo que para eso la inteligencia artificial y muchas herramientas tecnológicas podrían ser súper útiles. Evitar, por ejemplo, las jergas arcaicas, hacer traducciones más modernas que realmente hagan que la gente entienda las cosas de una manera mucho más clara y directa. Otra cosa que a mí me parece y que está relacionado con el mostrar que la teosofía es algo de la vida práctica es resaltar cómo la teosofía conecta con temas que les interesan a los jóvenes: la justicia social, la ecología, la espiritualidad libre, la sexualidad, no solamente en términos, por ejemplo, de la unidad de la vida a pesar del el género o que la persona elija tener, no sé, todo eso. Es decir, hay una unidad de la vida que se manifiesta de tantas maneras, la unidad en la diversidad, por ejemplo, bueno, meditación, en fin. Mostrar cómo la búsqueda espiritual es compatible con una vida ética y activa en el mundo, básicamente. Como, cómo de verdad la vida espiritual sí tiene un impacto en lo que hacemos. Pues, yo creo que cuando las cosas se vuelven más tangibles y logramos ver ese impacto, creo que realmente generan algo dentro de nosotros. Crear espacios seguros de diálogo, talleres, grupos de estudio donde se puede expresar las ideas de forma libre a la luz de las enseñanzas teosóficas, sin dogmas, sin imposiciones, dar lugar a preguntas difíciles e incómodas, ¿por qué no? Pero claro, para eso se necesitan personas de una mente abierta y preparadas para eso, es decir, todo con responsabilidad y con conocimiento de causa. Y no sé, a través del arte, a mí me parece que el arte tiene un poder transformador inmenso y el arte tiene una dimensión espiritual muy grande. Bueno, como decíamos, actualizar los formatos, videos breves, podcasts, redes sociales, animaciones, no sé, o sea, capsulitas de, no sé, ¿qué dijo Blavatsky sobre la juventud? ¿Qué es el karma? Explicado para dummies, no sé, cosas así. O sea, la imaginación puede volar y las opciones son muchas, siempre y cuando tengamos personas que tengan la posibilidad de hacerlo de la mejor manera. Fomentar proyectos vivenciales y incluir jóvenes en los espacios de liderazgo. ¿Por qué no? Darles más responsabilidad, porque también la responsabilidad genera cierto sentido de pertenencia. Y bueno, no sé, establecer diálogos con otras corrientes afines. Hoy en día hay muchas otras corrientes, muchos otros grupos que también están haciendo, que no se llaman sociedad teosófica, que están haciendo trabajos muy interesantes. ¿Y por qué no establecer diálogos? La teosofía no es una isla, es un parte de un océano infinito del conocimiento y de la sabiduría humana y espiritual, y no se puede quedar aislada en su propia torre de marfil, sino que debe salir y dialogar y establecer un vínculo con otras cosas. Yo a veces siento que hay cierto miedo de que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué tal? Que, no, oh, que los miembros se vayan para allá. Que eso no, yo creo que el plan divino es perfecto y todo pasa de acuerdo a la perfección que hay. Y esto es parte, y estos ciclos son parte de ese plan divino. Y no sé si a veces soy muy idealista, pero yo creo que no debemos preocupar, o sea, como les decía, sí debemos preocuparnos para actuar, pero no preocuparnos en la medida que no va, la sabiduría divina está ahí, siempre va a estar ahí y podemos beber de ella de diferentes formas y a partir de diferentes aproximaciones. Yo creo que es eso básicamente y bueno, fluir siempre y eso es lo que se me viene a la cabeza, no sé, habrá muchas otras cosas claramente. Creo que personas más jóvenes podrían aportar cosas mucho más interesantes desde el punto de vista actualizado. Muchas gracias a los tres. Me parecen muy interesantes las sugerencias y todos sus puntos de vista. Y bueno, ya para terminar con bueno, las preguntas, quisiera que nos dejen un mensaje para los jóvenes que no sé, que intenten hacer todo lo posible, ya sea para viajar a diar, a las convenciones, o como Lucas, que por ejemplo ha ido a diferentes países y conociendo gente, porque yo creo que también, o sea, no es solamente cerrarse, ¿no es cierto? O quedarse en un círculo, sino que también como joven, especialmente yo creo que hay que experimentar o viajar y como ustedes han mencionado también,
el tema de las convenciones, de compartir con los jóvenes. Entonces, eso, quisiera que nos dejen un mensaje para todos los jóvenes. Bueno, yo, por, por mi parte, el mensaje sería el que pueda y el que tenga la posibilidad que lo haga. Eh, Totalmente es una experiencia muy enriquecedora. Es una experiencia que marca más profundamente el privilegio que es formar parte de la sociedad y acentúa más quizás también el compromiso con la sociedad y con los tres objetivos y la misión. Realmente es una experiencia que totalmente aconsejable. Eh, También quiero decir que no es necesaria y no es fundamental para trabajar para la sociedad y para servir a la sociedad. Eh, no hay que sentirse menos quizás por no haber visitado a Diar o por no haber visitado otros centros teosóficos. No, no es fundamental y no es necesario, pero es totalmente enriquecedora, como digo, y totalmente recomendable para el que pueda hacerlo y tenga los medios y los recursos, eh, que lo haga. No, no se va a arrepentir, no se puede arrepentir de algo así. Eso. Gracias, Luca. Pues yo concuerdo totalmente con Lucas, no, no es algo imprescindible. No eres menos teósofo por no haber ido a Diar o por no haber ido a Narden, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, sí, y también entiendo que muchas veces es muy difícil porque los vuelos cuestan mucho dinero. Sí, 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 yo lo entiendo muy bien. Pero bueno, a mí me gusta mucho una conferencia que dijo Pablo Sender, algo así como contando su experiencia de vida. Él decía que él siempre quería cambiar a otro trabajo y que entonces nunca salía la oportunidad. Entonces, bueno, se puede, aunque la vida no te ponga la oportunidad por delante a lo mejor de ir a Diar o de ir a Narden o de ir a cualquier encuentro teosófico, no por eso dejes de llamar a la puerta, porque a lo mejor no como tú piensas, no de la manera, en la que tú creías posible, pero al final la vida te pone donde te tiene que poner y si tienes que ir allí o tienes que ir allá, llegarás. Pero no dejes de intentarlo. Exacto. Gracias, Miriam. Absolutamente de acuerdo con los dos. Y sí, definitivamente, digamos que sí, claro, ir es maravilloso, enriquecedor, etcétera, transformador, pero finalmente, desde cada rincón donde estemos podemos contribuir. Y es, creo que lo más vital es trabajar desde nuestro centro individual, cultivando nuestra propia vida espiritual, tomando en serio el proceso de transformación espiritual y convirtiéndonos en ejemplo de la vivencia teosófica, porque finalmente eso es lo que inspira y reitero, el trabajo local. Si no podemos ir al encuentro, traigamos al encuentro a nosotros y hagamos nuestro propio encuentro con los miembros de nuestra logia, con los miembros de nuestra ciudad, con los miembros de nuestro país, con los miembros de nuestro continente, en fin, dependiendo de las posibilidades. Las posibilidades son infinitas y no tiene que ser el encuentro con un montón de gente o súper internacional, sino es simplemente poner juntos en un mismo espacio a todas las personas que están sintonizadas con un ideal común y que quieren trabajar juntos. Gracias, Cata. Eh, Muy bien, entonces con esto terminamos. No sé si alguno quiere hacer algún comentario más o tenemos un par de minutitos más para que, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario.
Una pregunta de Liliana en el chat a Lucas que decía si en las entrevistas, algo así como que en las entrevistas que está haciendo sigue haciendo las mismas preguntas. No recuerdo exactamente, pero Ah, no, no la vi, pero sí, son las mismas preguntas. No cambiaron. Sí, sí. Bien. Emilce, Sí, muy buenos días a todos y solamente para agradecerle, porque con esas mentes tan jóvenes es como que nos renuevan a nosotros los mayores muchas cosas puras, como diríamos, como la mente de un niño, como todo el ímpetu que ustedes tienen. Para mí realmente son un ejemplo, como eso que dijo recién, si no, si llamaron una vez y no lo atendieron, vuelvan a llamar. Esa fuerza de la juventud es muy importante para todo el trabajo teosófico. Muchísimas gracias. gracias, Emilce. ¿Alguien más? Eh, Yo brevemente nada más para agradecerles a los tres, también a ti, Stephanie, a todos los que contribuyeron para que se pudiera llevar a cabo esta plática maravillosa, como siempre, enriquecedora. Es un placer escucharlos, es un placer poder encontrarnos en estos espacios y ojalá podamos conocernos algún día. Les mando un abrazo fuerte. Bueno, a Luca ya lo conocí. Ah. gracias, Jerry. Bueno, creo que ya Leonor no hay Leonor tiene la alguien. mano. Ah, perdón, perdón, Leonor, sí. Gracias. Pues igual, ¿Levantaste? qué bueno que tienen, que se junten los jóvenes. La verdad, sí es necesario que sigamos las generaciones, ¿no? Eh, Está levantada la mano. para seguir con la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es maravillosa y sí, se podría ver a lo mejor un panorama un poquito gris, digámoslo así, entre que si si ya no hay tantas, secciones, que también en Europa está ocurriendo lo mismo, o sea, no hace mucho que también una sección europea dejó de ser sección. Pero lo importante, o sea, como bien dices, es reunirnos, ¿no? A lo mejor pareciera como que no están interesados en la sociedad. No, sí, sí hay mucha gente que está interesada en la sociedad. Lo digo porque estoy en esta parte administrativa, por lo menos aquí en México. Y sí, sí recibo solicitudes, ¿no? Nada más que, bueno, depende también de la persona cómo vamos a nosotros a manejar y llevar la teosofía, o sea, el conocimiento de esta teosofía a todos los demás. Yo creo que eso no tiene no lo debemos de dejar de ver, o sea, hacer que la teosofía, la conozca más gente, ¿no? O sea, los términos y todos estos conocimientos que yo creo que a todos los que estamos en eso nos han cambiado la vida, nos ha cambiado la vida. Bueno. Como Gracias, comentario. Leonor. Gracias. Ujú, gracias, Leonor. Enrique, Buenos, saludarlos a todos. Lo que dice Lucas hay que poner atención en eso, ¿no? En el tema de los miembros. Y luego hay diferentes calidades de miembros. Hay miembros que se entregan muchísimo al trabajo, otros que se entregan menos. Y el funcionamiento de las logias es muy importante. Pero reaccionando al tema de los jóvenes, cómo atraerlos, es todo un tema. Eh, Se pueden hacer rallies, cosas que les interesen a los jóvenes. Y nosotros planificamos un rally que finalmente no se pudo realizar, pero era un rally que empezaba en Perú y terminaba
en Chile. Entonces tenía varias paradas y la gente tenía que ir resolviendo preguntas que se hacían sobre temas teosóficos. Luego estaba la idea de hacerlo desde más arriba, es decir, desde Canadá hasta atravesar casi todo México. Pero al final fue muy complicado. Pero ese tipo de actividades atraen la atención de los jóvenes. Hay que aprender un poco de los budistas porque los budistas realmente hacen una muy buena atracción de los jóvenes. Hacen seminarios largos, les enseñan a meditar, les enseñan varias cosas. Y los jóvenes son muy entusiastas y respetan mucho a las personas que dan esas charlas, porque son personas famosas, son personas muy serias y sobre todo hacen el conocimiento muy entendible, muy digerible. Y luego hace falta presupuesto. Hay que generar de alguna manera recursos y luego, como dice Catalina, poner a algunos jóvenes a liderar proyectos a nivel mundo para que ellos se hagan responsables de ciertas cosas y a su vez puedan atraer a más gentes en ese contexto. Luego también se habló de la poesía y eso, pues hay que hacer concursos de poesía, de fotografía, de arte, de todo tipo, de danza. Y hay mucho que hacer, pero sí, al final, pues ustedes ahí van trabajando, como dice Catalina, estaban en Pralaya y hay que hacer que se espabile más el movimiento. Y yo sé que necesitan recursos y por eso buscan becas y buscan cosas y pues no hay realmente una, una idea de cómo financiar esto. Pero hay muchas formas en las que se puede trabajar. Hay formas en las que se puede trabajar y buscar donativos o descuentos o intercambio de servicios. Hay muchas cosas que se pueden hacer que de hecho los jóvenes pueden hacer. Hay que ir a las universidades, hay que hacer encuentros en donde podamos invitar a otras. Mucho de lo que dijo Catalina tiene mucho sentido. Hay que atreverse a debatir con otras escuelas, incluso algunas muy cercanas como el budismo, en donde se pueden tocar temas pues, muy importantes con diferentes enfoques y así hacer respetar a los oradores que toquen estos temas, que sean temas profundos, también ya lo dijo Catalina, que sepan defenderse en un debate, que puedan entrar en la cabeza de los futuros teósofos jóvenes, sobre todo los profesionistas, pero también serían los jóvenes no profesionistas, que también tienen un espacio en donde pueden mostrar cierto interés. Y luego habíamos tratado de hacer los intercambios entre diferentes secciones. Por ejemplo, Chile con los chilenos con los canadienses y se haría un intercambio de un año o más con visitas recíprocas, con eventos. O sea, hay muchas cosas, se necesita organización, se necesitan recursos y se necesita que los jóvenes participen un poco, pero jóvenes más jóvenes, me refiero jóvenes de entre 20 y 30 años, luego los viejos dentro de los jóvenes, que eso sí hay, que donde puedan también orientarse a proyectos, para que la gente pueda apuntarse en proyectos. Yo creo que es lo que hace falta. Voy mucho con lo que hizo, con lo que dijo Catalina, pero bueno, Catalina siempre está muy empapada y muy involucrada con estos temas y habría que usarla también de referente a ella para poder, pues seguirle un poco el ritmo, porque tiene muchas ideas, está metida en un medio en el que pasan muchas cosas, está ahí en Adiar, además es esposa de un chico muy desarrollado muy espabilado y aparte tiene muchas cualidades. Entonces hay que buscar que ese liderazgo natural se haga un poco más formal para que pueda dirigir ciertos proyectos. Líderes naturales los hay. El mismo Lucas ha mostrado cierto liderazgo también. Bueno, yo lo conocí en Adiar, pero al final, y ahí también bueno, hizo entrevistas, pero es una buena idea, pero puede tener otras ideas. Y bueno, tiene 39 años, que dentro de la teosofía eso es joven, pero se le puede aprovechar. Tiene un dinamismo, un interés, una ruta, pero hay como que organizar y ordenar ese tipo de esfuerzos. Ahora en la Federación Teosófica en Europa hay una chica nueva, joven, una belga, y estuvo mucho tiempo antes Kim Yu que era ya como de otra generación, una persona más mayor. Entonces, hay que aprovechar un poco lo que hay y buscar el liderazgo natural y darle proyectos.
generar proyectos para que la gente se mueva. Y eso consultado obviamente con el presidente mundial para que lo autorice y genere los espacios a través de los cuales se pueda por lo menos dar un banderazo y ya luego pues ver la manera de conseguir los recursos para financiar los proyectos. No van a ser perfectos los proyectos al principio, pero poco a poco pueden ir madurando y eso puede atraer mucha gente. La gente tiene que unirse si ve proyectos, cosas, si ve a los teósofos haciendo cosas, eh, y ya luego eventualmente podrán entrar en las logias y etcétera, etcétera. Bueno, es lo que yo creo. Hay que ponerle mucha atención a lo que dijo, lo que dijeron los tres, pero sobre todo me centraría mucho en lo que comentó Catalina. Ujú. Bueno, nada más eso, chicos. Un saludo a todos y y pues sigan adelante. Gracias, Enrique. Muchas gracias por tu comentario y por todo. Bueno, entonces ya llegamos al final. Muchas gracias a todos, nuevamente a los tres principalmente por contarnos sus experiencias y también por algunos que, digamos, están indecisos en algún momento de hacer algo, pues que lo hagan, ¿no? Ya sea, bueno, lo que sea, como han comentado ustedes, no sé, haya viajes, actividades, etcétera. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por la participación. Eh, bueno, nos encontramos el próximo mes ya con otro encuentro. Muchas Bueno, gracias. Gracias, gracias. gracias. Yes. Chao, Adiós. chao. Bye. Gracias, chao. Chau, chau. Chao. Gracias, Leonor. Gracias por tu generosidad con el Zoom. Muchas gracias. Pues cuando gusten, Sí, sí, Leonor, cuando gracias. necesiten, está abierto. ¿Eh? Gracias. Gracias. Ok, Chao. nos vemos. Bye.